Muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos una semana más, como cada jueves a las 3:30, aquí en María Visión, en este programa La salvación está en la historia. Y bien, hoy vamos a hacer un programa a lo mejor un poco especial, un poco que se sale de la línea de lo que estamos haciendo la última semana. Cada semana, como sabéis, tomamos un pasaje, una historia de la Biblia, de la historia de la salvación y la traemos a nuestra vida. Pero hoy, ¿por qué quiero hacer un programa especial? Hoy, ¿qué día es? Hoy es 14 de febrero, hoy es el día de San Valentín, todo el mundo lo conoce, está en todos lados, está en los escaparates, los anuncios de televisión. Y sí, San Valentín, el patrón de los enamorados, el día de los enamorados, pero la verdad es que ahora mismo esta sociedad, el mundo, nos está presentando una visión deformada, una visión que no se acerca a la realidad de lo que es el amor, el noviazgo, el matrimonio, la sexualidad, la familia. La visión que nos presenta el mundo ha reducido el amor a un simple sentimiento, a un sentimentalismo que no conduce a ningún lado, cuando todas estas cosas son creación de Dios, son obra de Dios. Dios tiene un proyecto para con el hombre que le hace que todas estas cosas adquieran un sentido fantástico. Y eso muchas veces que estamos nosotros embullidos en este mundo, pues nos olvidamos. Porque tenemos que recordar que es Dios el que lleva nuestra historia, es el que lleva la vida y es el que ha creado el matrimonio y el que ha creado el amor. Nos ha creado a nosotros por amor y para amar. Entonces, pero claro, ¿cómo vamos a tratar estos temas? Pues como en este programa cogemos una historia de la Biblia y la actualizamos, nos intentamos meter dentro, pues vamos a partir hoy de la historia de Tobías. ¿Quién es Tobías? No sé si conocéis esta historia de la Biblia o no, pero es un ejemplo fantástico, un ejemplo muy bueno de lo que es el noviazgo cristiano, de lo que es el matrimonio cristiano. Y tomando esto como base, como cada semana, vamos a dar algunas pinceladas, vamos a tratar un poco por encima qué es lo que dice la Iglesia sobre estos temas, sobre Dios. Así que antes de empezar, a ver si nos enteramos un poco de qué es la historia de Tobías. Pues bien, cuenta la Biblia en el libro de Tobías que había una familia que estaba deportada, es decir, que vivía exiliada fuera de su tierra, rodeado de un pueblo extranjero. Esta familia, el padre, se llamaba Tobit, la mujer Ana, y tenían un hijo que se llamaba Tobías. Pues bien, este hombre, Tobit, era un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre bueno, que a pesar de vivir rodeado de gente que no conocían a Dios, que hacían todo lo que Dios nos quiere, él sin embargo había vivido en su vida en la verdad. Su vida la había fundado en Dios. Él tenía a Dios presente en su vida y eso se lo había transmitido a su familia. Y él hacía el bien. Cuando los demás no lo hacían, él hacía el bien. Pero ¿qué le ocurre? Que llegó a una avanzada edad y le ocurre como le puede pasar a mucha gente, que a pesar de que ha hecho el bien, pues las contrariedades de la vida, pues este hombre se quedó ciego, tenía problemas económicos, tenía la gente de su alrededor en un incomprendido, se metían con él, entonces estaba como aislado, ¿no? A lo mejor nos podemos sentir reflejados nosotros en esta historia, porque igual que esta familia de Tobit y de Tobías, nosotros los cristianos, los que queremos seguir a Dios, estamos rodeados de un ambiente hostil, de un ambiente que es contrario a nuestra fe. Y entonces muchas veces a lo mejor el Señor actúa en nuestra vida y lo estamos viendo, pero puede llegar esta tentación de vernos abandonados, de parece que ¿para qué tanto sufrir? ¿Para qué tanto hacer el bien si después todos los demás les van bien y a mí no? Podemos tener ahora mismo esta tentación. Y esto le pasó a Tobit. Dice que Tobit se quedó ciego en un momento. Entonces está por una parte. Luego el hijo Tobías no estaba soltero y tampoco sabía con quién se iba a casar, porque no conocía a nadie, todos los de alrededor eran extranjeros, no tenían ningún tipo de afinidad con su familia. Por otra parte, unos familiares lejanos de esta familia vivían en otra tierra y también tenían muchos problemas. Ellos en su vida también vivían la voluntad de Dios en su vida. Y sin embargo, la hija de este matrimonio se había casado ya 7 veces, pero antes de consumar el matrimonio se había muerto el marido.
antes de la noche de boda, con lo cual no había llegado a casarse, hasta 7 veces. Y ya, claro, esta mujer estaba ya desesperada. Mi vida no tiene sentido. ¿Para qué voy a seguir intentándolo? ¿Para qué quiero vivir si nada de lo que hago me sale bien? Y entonces, en medio de esta situación, de este ambiente que parece que nada tiene sentido, que parece que Dios los ha abandonado a todos, rezan a Dios. Le piden a Dios que les ayude, que les brinde una solución. Es más, llegan hasta pedirle la muerte porque no pueden soportar vivir así. Pero Dios, que mira los corazones, Dios que mira la historia y que sabe llevarnos y guiarnos hasta hacer su voluntad, manda a Rafael, que es uno de los 3 arcángeles que aparecen en la Biblia. Los arcángeles que aparecen en la Biblia son Rafael, Miguel y Gabriel. Gabriel, todos conocemos que es el que anunció a María que iba a tener un niño. Pues bien, Miguel, ya hablaremos de él en su momento, y este Rafael fue enviado por Dios a esta tierra, a este lugar concreto para presentarse a esta familia y poder guiarlos hacia la voluntad, hacia la solución de todos estos problemas. Pero claro, Dios se presentó por medio de este ángel no de cualquier manera, se presentó de una manera como a lo mejor se presenta en nuestra vida, como disfrazado, como no actuando directamente, pero siendo el motor que mueve todos los acontecimientos. Así que dice que en un momento dado, Tobías, el hijo, tenía que ir a casa tenía que ir a un sitio que no sabía por dónde ir. Entonces le dice el padre, búscate a una persona que te ayude en el camino. Entonces Tobit ya dice, búscate a alguien, y este Tobías, buscando, encontró a este Rafael, este ángel enviado por Dios, que estaba allí como si fuera una persona más, no dijo quién era. Dice, yo te voy a acompañar. Entonces nada, salen en camino, y durante el camino se encuentra, iban pasando por un río, y un pez dice que le ataca a Tobías, y le dice Rafael, coge este pez, guárdalo porque te va a ser útil. Claro, Tobías no entendía nada, ¿por qué? Pero esperó, dice, vale. Echó cuenta de este hombre, echó cuenta de lo que Dios le decía a través de él, aun sin saber que Dios estaba ahí. Entonces llegan a la casa de estos parientes donde vivía la mujer Sara y esta mujer que había perdido a 7 maridos. Y entonces, claro, eran parientes. Y le dice Rafael a Tobías, cásate con Sara. Esta es le dijo, esta es la mujer que Dios tiene preparada para ti desde toda la eternidad. Pero claro, Tobías tiene miedo porque había escuchado hablar de Sara y se le habían muerto todos los maridos. ¿Cómo me puede pasar a mí eso también? ¿Para qué voy a entrar yo en este matrimonio si me voy a morir seguro? Pero dice, no temas, en la noche de boda, antes de consumar el matrimonio, echa en el brasero el corazón y el hígado del pez, que el demonio que mata a estos maridos desaparecerá y se irá. Entonces, Tobías confía en la palabra de este enviado de Dios. Y entonces se presenta a los parientes, los típicos se saludan y al estilo oriental, pues se casan. Y en la noche de boda, antes del acto sexual, antes de consumar el matrimonio, la pareja reza ante Dios, le piden su ayuda, que esté con ellos, de la misma manera que ha estado en la familia de sus padres, y ponen el hígado y el corazón del pez en el brasero, y el demonio se va, y pasa la noche y Tobías sigue vivo. Y entonces, fijaos, ya ha solucionado la historia de la vida de Tobías, de Sara, con esta actuación de Dios, gracias al hígado del corazón. ¿Qué significa? Ahora lo veremos en este programa. Y luego incluso otra parte del pez sirvió para sanar el ojo del padre de Tobías, de Tobit, y ya pudo volver a ver. Este es más o menos a grandes rasgos lo que es la historia de Tobías, de Tobit. Ahora, esto es un paradigma, como te he dicho, es un ejemplo fantástico de lo que es el matrimonio y el noviazgo cristiano. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy en esta sociedad ahora mismo? Bueno, pues Dios, que es invisible, a Dios que no lo podemos ver, Dios se ha hecho visible y ha querido hacerse visible en cada generación, hacerse visible en este mundo, en la iglesia y en la imagen de la familia cristiana. O sea, la familia cristiana es una imagen de Dios, de la Trinidad, del Dios unitrino. Son 3 personas y un solo Dios. Pues la familia es la comunión del padre y la madre, y el amor este que se tienen, que se unen, da como resultado este amor es fecundo y vienen los hijos como fruto de este amor. Esta es una imagen de Dios, una imagen del amor de Dios hacia el mundo, una imagen visible. Entonces,
El matrimonio, por tanto, es una vocación, no es un invento del hombre, nadie lo ha inventado, es Dios el que lo ha instituido como una vocación que llama al hombre a encontrarse con Dios, que lo llama a la santidad. Y como es una vocación, se habla mucho en la Iglesia, y seguro que lo habéis escuchado, que hay crisis de vocaciones ahora mismo, en la actualidad. Es que faltan sacerdotes, faltan monjas, no hay vocación a la vida consagrada, y es verdad. Y es cierto que faltan vocaciones, pero también hay una crisis de estas otras vocaciones, porque la familia cristiana es una vocación. Y hace falta hoy en día, ahora mismo, que salgan matrimonios cristianos, familias cristianas, familias que sean luz y que muestren al mundo este amor, que muestren al mundo el amor que Dios les ha tenido y cómo Dios actúa en medio de ellos. Hace falta familia. Y como es algo tan serio, fijaos lo serio que es ser imagen de Dios. Esta es una vocación de Dios, o sea que es Dios el que lo elige, no es el hombre el que se elige. Como es algo tan serio, no se puede tomar el matrimonio así como una tontería, sino que exige una preparación, una preparación seria. ¿Y cuándo comienza esta preparación? ¿Cuál es esta preparación? ¿Unas semanas antes de la boda, el noviazgo? ¿Qué es lo que es la preparación? Pues la preparación del matrimonio, según el magisterio de la Iglesia, consta de 3 partes. Está la preparación remota, que comienza desde la niñez, que con la educación que le dan los padres, la transmisión de la fe, que continúa mientras el niño va creciendo. Después está la preparación próxima, que es el noviazgo, por eso el noviazgo se lleva a un noviazgo cuando ya hay una visión más o menos cercana, no tiene que decir que te cases de un mes para otro, pero una visión más o menos cercana de una intención de casarse en un futuro próximo. Por eso es la preparación próxima, y después está la preparación inmediata. Inmediata es que, que ya dentro de unas semanas, de unos meses se va a casar, entonces se hace en la parroquia un cursillo prematrimonial que se llama. Por eso, claro, es una preparación que, si os fijáis, dura toda la vida. Por eso no se puede pretender suplir toda una vida de preparación, toda una vida de formación hacia el matrimonio en unos cuantos cursillos prematrimoniales, en unas cuantas catequesis. Es que es imposible. Porque es algo que se vive, que se aprende, pero no de intelectual, como hemos dicho, sino que se vive dentro. ¿Y cómo comienza esta preparación remota? Esta preparación al matrimonio. ¿Quiénes son los responsables? Hemos dicho que comienza de la niñez. Así que los responsables de esta preparación son los padres. Los padres de los niños son los responsables, los que hablan a sus hijos. ¿Qué es lo que le hablan? ¿Qué es lo que le enseñan? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Entonces, son ellos los que les transmiten a su hijo la fe. O sea, le cuentan a sus hijos las maravillas que Dios ha hecho en su propia vida. Hijo, Dios ha actuado en mi vida en esto, y yo lo he visto. Confía en Dios porque a mí me ha ayudado. Le están sembrando en su hijo esta semilla de la fe que a ellos les ha salvado. Esta semilla, esa transmisión de la fe, les podrá servir a su hijo al principio, pero es preparando el terreno para que en su debido momento Dios actúe también en la vida del hijo. El hijo pueda llegar a tener su propia fe. Los padres se alimentan de su fe y van a alimentar a este hijo hasta que Dios siga con la historia que Dios tiene preparada para cada uno. Entonces, esta tarea hemos dicho que es responsabilidad de los padres. Por eso el matrimonio no es solo una vocación, sino es también una misión. Es una misión, es la misión que Dios les ha confiado a los padres, y con esta misión les ha dado una gracia especial, la gracia de Estado, que se llama. Que Dios les da la fuerza necesaria para realizar esta misión. Dios siempre con la misión da la fuerza para llevarla a cabo. Por eso esta misión es tan importante que no se puede delegar en nadie más. Es responsabilidad de los padres esta educación en la fe. No se puede delegar ni en el colegio y ni siquiera en la parroquia. Todas estas instituciones podrán ayudar, podrán complementar, pero lo fundamental es obra de los padres, es tarea de los padres, y ahí no puede entrar nadie más. Por eso los padres tienen que estar atentos a aquellas cosas en materia tan serias que reciben sus hijos en el colegio, la educación sexual, la educación religiosa, no pueden dejarlo de lado. Ellos saben lo trascendental que es esta educación a sus hijos, y por eso se encargan ellos y vigilan todo otro tipo de cosas que pueden estar escuchando los hijos, en la televisión, en los amigos, ¿entendéis? Y los niños en este ambiente familiar, aprenden lo que es el amor, lo que es la castidad, el respeto al cuerpo, el pudor,
la vocación, sea el matrimonio, a la vida consagrada, la sexualidad, todo desde niños lo van aprendiendo en este ambiente. En este ambiente de la familiar, en el hogar, el niño aprende a rezar, aprende quién es Dios, aprende a compartir, a decir la verdad, a trabajar. El niño se convierte en hombre en esta situación. Por eso, bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa y ahora seguimos hablando de toda esta preparación remota al matrimonio y a la vida. Hasta ahora mismo. Pues aquí estamos de nuevo en este programa, este ya 18 programa de La Salvación está en la historia, en el que estamos hablando del matrimonio y la familia cristiana partiendo desde la historia de Tobías. Entonces, estábamos hablando de una educación en la fe que los padres están dando, que dan a sus hijos durante toda la infancia. Pero claro, esta educación, estábamos diciendo, que aprenden los valores, que aprenden la fe, el respeto al cuerpo, todas estas cosas, no dura solamente ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tiene que durar esta formación? ¿Hasta que hacen la primera comunión? ¿Tienen que estar transmitiendo la fe? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se integran en la parroquia? ¿Con 13 a 14 años? ¿Hasta cuándo dura esta transmisión de la fe? Pues continúa durante la adolescencia. Los padres han recibido esta misión y esta misión no se acaba hasta que el hijo vaya a formar parte de su propia familia, ¿no? Irá cambiando a lo mejor la forma de enseñarle a los hijos. ¿Me entendéis? Entonces, los padres, ¿cómo van educando a sus hijos? Pues con la palabra, pero sobre todo y fundamentalmente con el ejemplo. Que sus hijos ven el amor que se tienen sus padres. Sus hijos ven cómo sus padres se piden perdón. Sus hijos ven cómo para sus padres Dios es lo más importante. Y si tienen que dejar el trabajo para poder hacer la voluntad de Dios, lo dejan. Y si tienen que dejar el fútbol o dejar cualquier cosa para ir a misa, van. Y eso los hijos lo ven. Porque están dándole un testimonio de que Dios, de que la iglesia es más importante para ellos que los demás. Se testimonia con el ejemplo, con la propia vida. Entonces, claro, pero ¿cómo van a hacer esto los padres? Si es tarea de los padres y involucra tanto, ¿cómo van a hacer? Hoy en día, fíjate qué problemas se encuentran. Que los padres están todo el día trabajando, el padre está desde por la mañana hasta por la noche, la madre también trabaja fuera de casa. ¿Y quién educa a los hijos? ¿Quién le cuenta todas estas cosas? ¿Cómo ven los hijos lo viven? En el mejor de los casos, los abuelos harán lo que puedan. Y si no, bueno, ya el colegio les enseñará lo que sea, pero es que es una tarea fundamental, es trascendental pasar a los hijos la fe a la siguiente generación. Y ya no solo la fe, son los mínimos valores éticos y fundamentales para poder vivir en una sociedad. La familia, en la escuela, para formar también a los futuros ciudadanos, a los futuros... ¿Me entendéis o no? La importancia que tiene esto. Y ya en el terreno de la fe, porque aquí este es un programa cristiano y estamos hablando desde Dios, es algo muy importante transmitirle la fe. ¿Por qué? Porque el ambiente al que los hijos se van a tener que enfrentar es el mismo al que nos tenemos que enfrentar tú y yo todos los días. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, con los amigos, el ambiente que nos rodea es completamente contrario a la fe. Nos ataca frente por frente. Estamos en una sociedad en la que lo que siempre ha sido pecado y lo que sigue siendo pecado, ahora ya no solo ha dejado de ser pecado, sino que se ha convertido en un derecho que hay que defender por bandera. ¿A dónde vamos a llegar? Y entonces el padre y la madre tendrán que ser firmes. El padre y la madre, para poder llevar esta misión adelante que Dios les ha confiado, tendrán que tomar muchas decisiones a contracorriente. Y así el padre, por ejemplo, para poner verdaderamente el amor a Dios, el amor a la familia, el amor a su esposa y el amor a la educación de sus hijos, para poder tomarse eso en serio, tendrá que anteponerlo por encima del trabajo y del dinero. Y si tiene que trabajar menos, trabajará menos.
Y si tiene que coger un trabajo que le sirva para poder llevar esta misión adelante, lo hará, porque sabe lo que es lo más importante para él, si es una familia cristiana, si quiere formar realmente una familia cristiana, si quiere llevar un matrimonio cristiano. Porque para ser cristiano, lo primero de nuestra vida es Dios. Ni el trabajo, ni el dinero, ni los afectos. Dios es lo primero. ¿Tú esto te lo crees? ¿Tú esto quieres vivirlo? Porque esto es lo que significa ser cristiano. ¿O a qué estamos jugando aquí? ¿O qué es lo que estamos viviendo? Los padres deben educar a sus hijos de la misma forma que Dios nos educa a nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios. ¿Y cómo nos educa Dios muchas veces? En la corrección. Y eso es que a algunos padres les rechinan. Hombre, no van a corregir, no se vaya a molestar al niño. Toda actitud que se aparte, que se aleje un poco de esta forma que Dios tiene a nosotros de educarnos, de corregirnos, se convierte en un amor posesivo, en un amor enfermizo, en un amor neurótico. O de la otra manera, de un amor ya despreocupado, ya más cómodo, ¿no? Es más cómodo para mí no reñirle al niño. No se vaya con una rabieta y ahora me esté 2 días sin hablarme. El que ama, corrige desde el amor. El que ama y corrige desde el amor. Por eso los padres tendrán que corregir a sus hijos cuando ellos quieran imitar lo que hay a su alrededor. Hemos dicho que lo que hay a nuestro alrededor no es nada bueno. Esto es contrario completamente a la fe. Entonces, cuando los hijos quieran seguir las modas, o en la manera de actuar, de salir o de vestir, pues tendrán que corregir eso. Y fijaos la forma que hay ahora mismo de vestir, ¿no? O las niñas, con las fardas cada vez más cortas, que muchas veces las minifardas parecen más bien cinturones anchos y el escote cada vez más largo. Eso no es a lo que estamos llamados. Nosotros estamos llamados a vivir en la verdad, en el recato y en el pudor, y en un respeto al cuerpo. Nosotros, Dios nos ha creado con una dignidad, tenemos una dignidad de hijos de Dios, y no podemos hacer lo que nos da la gana. Así, conforme van creciendo estos hijos, por la experiencia que han visto en sus padres, por lo que han visto en su familia, pues podrán realmente vivir, saber, pero saber en conciencia, haberlo vivido, que todo no se puede ver, que todo no se puede beber, que no se puede vestir de cualquier manera, que a todos los sitios no se puede ir, que todo no se puede hablar. Eso lo sabrán. Es que todo el mundo lo hace, dirá la gente. O incluso nuestros propios hijos no lo podrán decir. Es que todo el mundo lo hace. Perfecto, perfecto, que todo el mundo lo haga, si me está dando la razón. Nosotros no somos del mundo. Los cristianos no somos del mundo. Estamos llamados a vivir de otra manera. Estamos llamados a otra cosa, a la verdadera libertad de los hijos de Dios, no al libertinaje. Por eso es fundamental todo este caldo de cultivo que pueda hacer cristianos en el día de mañana. Que esto lleva a después poder llevar ellos mismos, esos hijos, una familia cristiana. Por eso existe la preparación remota, existe después otra preparación. La preparación, hemos dicho, próxima, que es el noviazgo. ¿Qué nos enseña el relato de Tobías? Volvamos un poco al relato de Tobías. Pues este de Tobías se conoce como un libro didáctico. ¿Didáctico qué es? De enseñar, que enseña. ¿Qué es lo que nos enseña? Como un maestro enseña a sus alumnos. ¿Qué es lo que nos está enseñando este relato? Primero, que Dios nos precede. Dios es personal y nos precede. Eso muchas veces no lo tenemos nosotros en cuenta. ¿Qué le pasaba a todas estas personas del relato? Tobías, por ejemplo, el joven. Tobías no conocía su misión, no sabía lo que Dios quería para él. Y como no sabía lo que era, no sabía el camino que tenía que seguir para llegar hasta esa misión. No sabía que se tenía que casar con Sara y por dónde tenía que coger. Tobit se quedó ciego, pero esta ceguera también había una ceguera ahí espiritual, que le impedía ver a Dios en sus acontecimientos de su vida. Que pensaba a lo mejor que Dios le había abandonado después de todo lo que había hecho. No veía el amor de Dios, no veía a Dios en los acontecimientos en el día a día. Sara, ¿qué vamos a decir de Sara? Sus maridos se le morían. No tenía sentido su vida ya. ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía el matrimonio? Pero Dios no se quedó impasible ante estos sufrimientos de los suyos. Dios actuó, envió a su ángel Rafael y lo fue guiando hasta el cumplimiento de su voluntad. Dios nos guía a nosotros, porque Dios tiene una historia preparada para cada uno de nosotros. Vamos a enfocarlo más a lo que es el matrimonio, porque este programa lo estamos dedicando a esto, pero igual sirve para el sacerdocio, para la vida consagrada o para sea cual sea la vocación que Dios tiene para nosotros. El ángel le dijo a Tobías, para ti está destinada desde toda la eternidad. O sea, que Dios tiene preparado a alguien para ti desde siempre.
Cuando te creó a ti, antes de la creación del mundo, cuando pensó en ti, en fulanito, en Pedrito, Gómez, no sé qué, tú tal y como eres, pensó, pues esta persona, yo he preparado a esta mujer para él. Y ya lo había preparado desde antes de la eternidad. Y ha estado rodeando toda tu vida, todos los acontecimientos, todas las personas, todo lo que te ha pasado, para que llegue a conocerla, ¿entendéis? A llevar a poder hacer su voluntad. Pero claro, Dios no nos quita nuestra libertad. La elección es cosa nuestra. Por eso viene esta segunda etapa del noviazgo, de la preparación, porque es un tiempo de preparación, es un tiempo de oración, es un tiempo de discernir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, para descubrir si ese hombre o esa mujer es aquel o aquella que Dios ha creado y destinado para nosotros, para ser tu esposo durante toda tu vida, para ser padre de tus hijos, porque es Dios el que une. Eso muchas veces no lo tenemos nosotros claro. Nosotros creemos que somos nosotros, ¿no? Yo me enamoro, yo elijo a esta persona y yo me voy a casar, y antes de casarme, pues bueno, pues hacemos lo del matrimonio para que Dios me bendiga lo que yo he elegido, pero la vida es mía. Esto va completamente aparte. Hemos dicho tantas veces que Dios actúa en toda nuestra vida. Y no es Dios no eres tú el que elige. Dios elige y te va presentando, pero claro, ahí entra nuestra libertad. Y como estaba la de Tobías. Tobías podía elegir lo que Dios tenía preparado para él o no. Es Dios el que une. Y el noviazgo no es solamente una preparación para el matrimonio, sino también para la familia. O sea, hay que saber lo que significa casarse, lo que significa ser padre, por eso este tiempo de preparación. Tanto Tobit como Raguel es el padre, este familiar que era el padre de Sara, estaban exiliados, es decir, que vivían rodeados de extranjeros. Ellos pertenecían a un pueblo, tenían unas costumbres, tenían una identidad. Y los que vivían a su alrededor, pues tenían otras costumbres diferentes, tenían otra manera de vivir, otra manera de pensar, otra manera de actuar, como hemos dicho que se da ahora mismo. Por eso Tobit le dice a su hijo, busca una mujer de entre nuestros parientes. Es decir, una mujer que haya vivido en su hogar lo mismo que has vivido tú. Por eso Tobías, en la noche de boda, Tobías y Sara podían rezar. Y le dijeron a Dios en la oración esta que hicieron, Dios de nuestros padres, claro, de nuestros padres. Este Dios al que le estaban rezando había sido el Dios de sus padres y ahora también el suyo. Sus padres le habían transmitido la fe desde niños y ellos estaban dispuestos ahora a hacer lo mismo con su propia familia que se formaba en ese momento. Dios dijo en la creación, no es bueno que el hombre esté solo, ¿os acordáis? Hagámosle una ayuda semejante a él, no solamente una ayuda cualquiera, ¿no? Sino semejante a él, semejante, parecida, no igual porque cada uno tiene su forma de ser, pero semejante. Por eso hacía tanto hincapié Tobit en que el hijo se casara con uno de los parientes. Y así, aunque Dios intente mostrarnos en nuestra vida cuál es nuestra vocación y si es el matrimonio, cuál es la persona que Dios ha preparado para nosotros, está en nuestra libertad. Tobías era libre para excusar a Rafael o no excusarlo, para excusar lo que le dijo su padre o hacer otra cosa completamente diferente. Ahora, no tenía nada que ver la vida que Dios tenía preparado para él con la que él podía haber elegido. Hay que elegir bien. Es como esa madre que le decía a sus hijas, elegir bien porque es que el marido es la única persona de nuestra familia a lo largo de nuestra vida que podemos elegir. Nosotros no elegimos ni a los padres, ni a los hermanos, ni a los hijos, es lo que nos toca, lo que Dios mira. Pero el marido sí puedes elegirlo. Así que atento. Atento a quién elegimos porque es que el matrimonio es para toda la vida. ¿Qué criterios tenemos para elegir? ¿De qué nos podemos enamorar de otra persona? Enamórate del alma, no del cuerpo. Porque el cuerpo se estropea. La belleza pasa, la cara se arruga y se marchita y muere, pero el alma no. El alma no. Entonces, ¿qué pasa? El enamoramiento, es que es un peligro, reducir el amor al enamoramiento nada más. Es que todas las parejas, todos los matrimonios que se divorcian ahora mismo, ¿tú qué te crees? ¿Que no se casaron enamorados? Pues claro que estamos enamorados y súper contentos, pero a lo mejor fundaron su noviazgo, su matrimonio en otras cosas. El alma, la belleza del alma, la fe, las virtudes, esto realmente perdura y permanece. Y el sentimiento también está, claro que está, pero es secundario, viene después. El sentimiento viene después porque también es obra de Dios, nace de Dios.
Si Dios ponemos lo primero, hacer lo primero la voluntad de Dios, lo demás vendrá por añadidura, como nos lo dijo Él. Por eso en este tiempo vemos si la otra persona piensa de la misma forma que yo o no. O sea, yo quiero ser cristiano, yo quiero formar parte de la iglesia, así que tendré que saber lo que la otra persona piensa pues, sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la homosexualidad, las relaciones prematrimoniales, el divorcio, los anticonceptivos, el tema de la apertura a la vida, si está dispuesto a tener los hijos que Dios quiera para él, o está pensado no tener ningún hijo, o tener nada más que uno, la voluntad de Dios, entre otras cosas. Hay que conocerse bien y conocerse también en estos aspectos tan fundamentales para la fe, para la vida en matrimonio. ¿Cómo podemos pretender tener un matrimonio cristiano si la otra persona no piensa así? Cuando es que vaya a ser en el matrimonio una sola carne. ¿Cómo te vas a unir a ella? Porque eso es lo que queremos, ¿no? Tener un noviazgo cristiano que nos permita después vivir un matrimonio cristiano y vivir así, ¿no? O lo que decía antes, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué es lo que es la vida? ¿El matrimonio qué es? ¿Una moneda? Yo elijo y después a ver si sale bien. Ojalá salga bien, ¿no? Espero que salga bien. ¿Esperas qué? Pon los cimientos en condiciones y ya veré cómo esa casa no se destruye. Pero ¿dónde están esos cimientos? ¿Cuáles son esos cimientos? Jesucristo. Jesucristo es el cimiento que puesto sobre un noviazgo, sobre un matrimonio, sobre la vida entera, hará que nada se desmorone cuando vengan las dificultades, cuando venga la muerte de cada día, como vamos a ver después. Por eso, si vives un noviazgo según tú, fantástico, y luego fracasas en el matrimonio, ¿qué ha pasado? Que has hecho el tonto, has hecho el canelo. ¿Y cuál es la solución para todo eso? Pues bien, vamos a hacer una breve pausa, un breve corte, y a continuación volvemos con esta conclusión maravillosa de la historia de Tobías y el matrimonio cristiano. Hasta ahora mismo. Pues estamos aquí, después de esta breve pausa, estamos aquí de nuevo en este último bloque del programa dedicado a Tobías. Tobías, estamos hablando del matrimonio y del noviazgo cristiano, de qué es lo que significa, qué es lo que dice la Iglesia que es el amor, el matrimonio, el noviazgo y todas estas cosas. Pues bien, estaba hablando antes de pausa de lo importante que es la preparación al matrimonio, de vivirlo de verdad, un noviazgo de verdad. Porque si después de un noviazgo, según tú, que ha sido fantástico, si después vas en el matrimonio y fracasa y te divorcias y se destruye el matrimonio, ¿para qué ha servido tanto? ¿Para qué? ¿Has hecho el tonto? Porque un noviazgo regular únicamente puede dar un matrimonio malo. Pero es que incluso un noviazgo bueno da como resultado un matrimonio regular. Únicamente un noviazgo santo puede dar un matrimonio santo. ¿Y cómo es el noviazgo santo? ¿Cómo es un noviazgo cristiano? Si preguntamos a la gente, a cualquier joven de la iglesia, ¿tú qué piensas que es un noviazgo cristiano? Pues la mayoría responderá, bueno, un noviazgo cristiano es un noviazgo casto, es decir, casto, que no mantiene relaciones sexuales hasta el matrimonio. Y bueno, es verdad, pero no es toda la verdad. En parte sí. Bueno, claro, para llevar el matrimonio cristiano hace falta ser casto, pero hay algo más. Siempre se dice que, es una respuesta media, siempre se dice que el matrimonio cristiano es cosa de tres. Es decir, los dos esposos y Dios en medio. Entonces, ¿el noviazgo cómo es cristiano? ¿También es así? ¿Los dos novios y Dios? Pues no. El noviazgo para que sea cristiano tiene que ser 2 más 2. Es decir, un novio y Dios y una novia y Dios. ¿Por qué no los dos novios y Dios? Porque todavía no son una sola carne, hasta que no se una en matrimonio. Por eso la relación con Dios en el noviazgo tiene que ser en singular, no en pareja. Y si Dios no está perfectamente relacionado con cada uno, con cada uno por separado, pues será noviazgo, pero no noviazgo cristiano. Por eso mucha castidad y todo lo que tú quieras, pero si vas con alguien, si estás saliendo con alguien que no está en la iglesia, no es un noviazgo cristiano. ¿Cómo puedes pretender tener una relación de noviazgo con alguien que no respeta a Dios igual que tú? ¿Cómo tú lo haces? ¿Por qué te vas a unir a un yugo desigual? Nos dice San Pablo. No unciros al yugo desigual con los paganos. ¿Qué participación hay entre el fiel y el infiel? ¿Qué unión entre el santuario de Dios y el santuario de los ídolos?
porque nosotros somos el santuario de Dios, estamos llamados a ser el santuario de Dios. Por eso decía que es una cosa muy seria, que es algo que abarca toda nuestra vida, es una decisión muy importante, no para tomárselo a la ligera. ¿Qué digo entonces? ¿Que no se puede casar con nadie que esté fuera de la iglesia? Pues tú sabrás con quién te casas, cada cual que haga lo que quiera. Ahora bien, quien es consecuente con lo que cree y por lo que quiere es vivir en su vida esto, querrá que la otra persona también conozca a Dios, también entre en la iglesia para poder llevar un matrimonio cristiano, un matrimonio como Dios manda. Pero esto es muy difícil llevar a cabo cuando está en un yugo desigual. ¿Sabéis lo que es el yugo? ¿Habéis visto alguna vez una pareja de bueyes tirar un carro y tienen como una pieza de madera alrededor del cuello así? Esto es un yugo. Si el yugo es desigual, si uno es más alto que otro, si tú, por ejemplo, tu estatura, tú estás en la iglesia y ves en Dios y tu estatura es aquí arriba, si tu novio o tu novia está aquí abajo, ¿cómo pretendéis? ¿Veis que no puede ser para llevar el yugo? Es muy difícil, es mucho más difícil tirar de él hacia arriba que al final el otro te acabe tirando hacia abajo y te acabe llevando hasta el mundo. Al final te acabará tirando hasta el mundo como lo ha pasado muchísima gente antes que a ti y no eran peores. Es que hay quien dijo que el amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. Si no hay este interés común, este objetivo común de Dios, si no se tienen las mismas ideas fundamentales, todo lo demás puede ser, claro, el matrimonio es complementario, son complementarios, no son exactamente iguales, pero las ideas fundamentales sí. Y si no se tiene esta fe, estas ideas fundamentales en común, lo mejor es que se deje. Los novios todavía no son una sola carne, es un tiempo de prueba. Y mientras no los una el sacramento, no los ata nada. Y en el momento en que cualquiera de los dos descubra que no es voluntad de Dios que esto llegue a un matrimonio, pues pueden romperlo. Y no pasa nada, porque es que hay algunos también por ahí que es que la ruptura de un noviazgo parece más bien un mini divorcio. Y la mejor manera de evitar los mini divorcios, ¿sabe cuál es? Evitar los mini matrimonios. Saber llamar las cosas por su nombre y saber vivir cada cosa como es. Un noviazgo es un noviazgo con las cosas del noviazgo y un matrimonio es un matrimonio con lo que compete al matrimonio. Y Dios siempre en todas las facetas de nuestra vida. Entonces viviremos según la voluntad de Dios, viviremos felices, si no tiene más misterio. Entonces, ¿cuál es la solución para vivir un matrimonio cristiano? ¿En qué consiste? Ya lo hemos dejado entrever. Volvamos otra vez a la historia de Tobías. Tobías, en la noche de bodas, rezó a Dios y puso en medio, hemos dicho, el hígado y el corazón del pez. El pez en la escritura, ¿de quién es símbolo? De Jesucristo. Va a salir muchas veces, si no ha salido ya. Entonces, cuando está el pez, cuando está Jesucristo en medio, el demonio huye. El demonio ya no tiene nada que hacer. Este demonio que mataba a los maridos antes de la noche de boda, cuando está Jesucristo allí en medio y esta oración, ya no tiene nada que hacer. Es más, decía que era el hígado y el corazón. Cuando está Jesucristo crucificado, la lanza que le atraviesa el costado pasa por el hígado y el corazón. ¿Y qué salen de ahí? Sangre y agua. El símbolo del bautismo y de la Eucaristía, los sacramentos de la iniciación cristiana, la iglesia, ya está ahí. O sea, cuando el matrimonio vive unido a Dios en oración y en la iglesia, el demonio no tiene nada que hacer, nada, absolutamente nada. Este es el secreto del matrimonio, este es el secreto. Le hemos dicho antes que es cosa de tres. Así que ante la muerte de cada día, ante el sufrimiento, ante los problemas, el no poder llegar a fin de mes, ante los defectos del otro, ante la muerte cotidiana, la enfermedad, lo único que nos sostiene, nuestra vida, ¿qué es? Tener en el centro a Jesucristo. Eso es lo que nos sostiene. Y por eso la comunión del matrimonio no nace de que tienen afinidades comunes, de la igualdad de gustos, de puntos de vista, ¿no? Es como mucha gente que se separa y dice, no, incompatibilidad de caracteres. ¿Qué incompatibilidad de caracteres? Incompatibilidades. Lo que pasa es que no está Jesucristo en medio, porque con Jesucristo se puede perdonar, se puede donar, puedo amar verdaderamente. Que el amor no es embelesamiento, no es enamoramiento, no es un sentimiento. El amor es la capacidad de sufrimiento por el otro. Eso es el amor, por eso una madre con sus hijos. Dios con nosotros. Fijaos si ha sufrido Dios por nosotros por amor a nuestro. ¿Cómo sufre una madre por sus hijos que se entrega la vida entera por sus hijos? Eso es el amor. Tenemos una idea equivocada de lo que es el amor.
Por eso, ¿de dónde viene esta unión del matrimonio? Nace del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace, el que crea la comunión en la diversidad. Así dos personas, cada uno de su padre y de su madre, de su forma de ser, cada uno independiente, pueden llegar a ser una sola carne. Por eso, porque está el Espíritu Santo en medio. Es el mismo amor de Dios que nos tiene a nosotros el que nos sostiene. Este amor que Dios tiene con nosotros, en nuestra diversidad, en nuestras tonterías, en nuestras necesidades, en nuestros mareos de coco, en nuestros pecados. Este amor es el que nos sostiene. El amor matrimonial se renueva día a día. Cada día, en el vivir cotidiano. Por eso, cada día, en las cosas normales de todos los días, es una conversión permanente del uno hacia el otro y en el otro hacia Dios, que es la forma de vivir. Por eso los cristianos no se divorcian, porque es Dios el que une. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si Dios está en medio y nos da esta fuerza para soportar, ¿por qué te vas a divorciar? No. Estás negando que Dios tenga poder en tu vida. Estás negando de que Dios pueda cambiar, pero no cambiar al otro, ya a ver si el otro cambia y entonces yo podré amarla. No, sino cambiar tu corazón. Que seas capaz de amar al otro tal y como es. Por eso cuando en la bendición matrimonial se nos pone de ejemplo, dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no se dice? Sé fiel al Señor como Abraham. Sé ejemplo de piedad como Tobías. Se nos ponen de ejemplo estas figuras que ya hemos ido tratando cada día, las características que tenían, la fe que tenían. Sé prudente como Rebeca, amable como Raquel, le dicen a la esposa. Pero claro, conociendo nuestra debilidad, lo limitados que somos, los pobrecitos, los pecadores, ¿cómo podemos aspirar a esto? Pues no nos apoyemos en nuestras fuerzas. No nos apoyemos en nuestras fuerzas. Si es todo un don gratuito, es gratis. Es gratis el vivir así, el poder vivir en la alegría, el poder vivir en la bendición. Es un don que Dios te quiere regalar. Es Dios el que actúa en nuestra propia vida y el que permite al marido morir por su mujer. El que permite a la mujer morir por el marido. El que le permite al marido y a los padres entregar su vida entera por los hijos. Y a sus hijos morir a sus apetencias, a sus gustos y obedecer a sus padres. Por eso esta comunión, este amor verdadero, es una luz que ilumina. Es un faro. ¿Y un faro qué hace? Desprende una luz, pero no se ilumina a sí mismo, sino está señalando un camino. Esta familia cristiana está señalando el amor de Dios que le tiene al mundo, porque Jesucristo se ha entregado y ha muerto por cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos vivir así, podamos experimentar la verdad. Fijaos la grandeza que es un matrimonio, que no es ningún invento. Pero fijaos la bendición que se hace en las bodas, en la bendición nupcial. Dice, que se mantengan firmes en la fe. Estas son una serie de oración que hace el presbítero en la celebración del matrimonio, en la boda, que se hace como un deseo que le piden a Dios hacia los esposos. Fijaos la misión que tiene, escuchadlo bien, la misión que tiene el matrimonio en el mundo. Que se mantengan firmes en la fe. Claro, si no están firmes en la fe, ¿cómo van a soportar estas mareas del mundo? Que amen, Señor, tus mandamientos, que te alaben en la alegría y que te busquen en el sufrimiento, ¿no? Dice, la alegría y las penas. Claro, cuando va bien, cuando las cosas van bien, todo el mundo. Ahí nadie se acuerda de Dios. Ahora, cuando van las cosas mal, vamos a separarnos y ya estamos tardando. Pero es en la alegría y las penas, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza. Porque este amor de Dios es infinito, es para siempre. No solamente cuando nos va bien, no solamente cuando nos interesa. Estamos llamados a este amor. Que te busquen en el sufrimiento y sean fecundos como tu iglesia. Un matrimonio debe estar abierto a la vida. Todo acto sexual tiene que estar abierto a la vida. Esto es lo que enseña la iglesia. Porque esto es un sacramento. Es un sacramento que esto da la fuerza a los esposos para poder soportar las batallas que tienen que soportar cada día. Si no, están viviendo un matrimonio en la mentira de la misión que Dios ha confiado. Que sean testigos, esta familia, que sean testigos en el mundo de Cristo resucitado. Lo que he dicho antes, testigo, el que muestra al otro. Que participen en la oración de tu iglesia. Por eso el hígado del corazón es importante, porque la conversión no es de una vez para siempre, es día a día. Entonces, viviendo en comunidad, viviendo en la iglesia, pues este fruto, esta semilla que un día sembraron sus padres, que sembró Dios mismo por los acontecimientos y que ha ido creciendo y se ha unido en el matrimonio, pues siga fortaleciendo
y a pesar de los espinos, a pesar de las aves del cielo, acordáis de la parábola del sembrador, pues esta semilla siga creciendo y pueda llegar a dar buen fruto. Participen en la oración de tu iglesia, sean ejemplo ellos por la integridad de sus costumbres. Estamos llamados a dar ejemplo en este mundo de lo que significa, de lo que es la verdad, de lo que es la verdad. Ser ejemplo, y no porque seamos muy buenos, somos todos unos pobrecitos pecadores, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ayuda cada día. Vean ambos a los hijos de tus hijos y después de una feliz ancianidad lleguen a la felicidad de tu reino, que a eso es a lo que nos espera, nuestro fin último, la vida eterna. El matrimonio es una vocación, es una misión que Dios nos da para que en este peregrinar hagamos su voluntad y podamos llegar verdaderamente a la vida eterna. Es una forma de vida. ¿Queréis vivir esto en vuestra vida, todas estas cosas que se hacen aquí, cada uno, que se narran aquí, cada uno en su situación, según su edad y según su estatura de fe? Ahora mismo están viviendo la etapa de niñez, otro la etapa de adolescencia, la etapa del noviazgo, de juventud, la etapa del matrimonio, y después otra vez volver al principio, porque el matrimonio educa de nuevo a sus hijos. Pues esta palabra de Tobías y del matrimonio cristiano viene para todos, estemos donde estemos, porque todos estamos llamados al amor, todos estamos llamados a esto. Así que si es verdad, si habéis resucitado con Cristo, si habéis experimentado en vuestra vida la Pascua, la muerte, el paso de la muerte a la vida y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y que Dios ha actuado de verdad, si hemos resucitado con Cristo, aspirad a las cosas de arriba, aspirad a las cosas del cielo y no a las de la tierra, porque cualquiera puede casarse como dice el mundo, cualquiera puede vivir así, pero no cualquiera puede amar como Cristo nos amó, no cualquiera puede ser feliz, porque la felicidad solo está en Dios, la felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nadie puede hacerla por su propia fuerza, sino es por el Espíritu Santo que Dios ha derramado y que Dios ha depositado en la iglesia. Esta fe, que es la de la fe, la vida eterna. Y poder vivir así, con alegría. Así que ánimo, ánimo, sea, como estés y como vivas ahora mismo, ánimo, porque somos distintos, pertenecemos a un pueblo distinto, a un pueblo santo, al pueblo de Dios. Y estamos en el mundo, viviendo, trabajando, estudiando, pero no somos de este mundo, no somos del mundo. Estamos llamados a ser luz, sal y fermento de esta sociedad. Estamos llamados a plantar cara al demonio, a plantarle una gran batalla al demonio, que es el príncipe de este mundo, que está intentando por todos los medios acabar con la iglesia, acabar con la fe y acabar con la familia cristiana, puesto que es una imagen de Jesucristo al que Él le ha plantado cara. Por eso, si tú quieres vivir así, te atacará. Pero ánimo, ánimo, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si estamos con Él, ¿qué vamos a temer? Dios está con nosotros. Así que nada más, un ánimo desde este programa, y yo os invito a que os quedéis con nosotros la semana que viene, porque vamos a seguir tratando otros temas, otras historias de la Biblia, pero siempre desde un punto personal y en la vida del día a día. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Take this, all of you, and drink. This is my blood. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES
65 0049 4340 8628 1001 2621.